Juancho, la audiencia es toda tuya. Mil gracias a todos por asistir y quedan en manos del gran Juancho Nieves. Muy buenas tardes, tengan todos y me siento de verdad muy contento, feliz de poder compartir en esta tarde un poco lluviosa aquí en la ciudad de Sagún. Dicen que el agua es bendición y yo creo que eso es muy positivo para sentirnos esta tarde muy contentos para hablar de un instrumento tan especial como lo es la chuana o la gaita colombiana. Bueno, estar diciendo que este trabajo nuestro tiene un par de puntos de partida. Es inicialmente por el lado del maestro Elber Álvarez. Él inicia, digamos, trabajando con los gaiteros, estos de 80, de 90 años, aprendiendo de ellos todo ese secreto de la fabricación de los instrumentos, esa magia que tiene este instrumento y este instrumento y su deseo de lograr llegar a un punto de fabricación se pudiera hacer otro tipo de melodías diferentes de se venía hasta el momento. Ya Daniel se desconectó. Bueno, entonces decía que este trabajo sobre la intervención que hicimos de la gaita tiene dos puntos de partida. Uno, la parte tradicional de fabricación, en donde él aplicó, pues, digamos, todo ese conocimiento aprendido a los gaiteros de más edad, de 80, de 90 años, de 100 años. Él era un alumno muy juicioso en ir de los maestros a tratar de extraerles esa magia que tiene la fabricación de las gaitas. Y el otro punto de partida es la parte mía, que yo venía trabajando ya esto un 1987 cuando participamos en el Festival de la Cumbiamba de Cereté, que se consiguieron unas gaitas y yo les hice un pequeño ajuste en la parte de la afinación. Allí empieza, digamos, como mi proceso, digamos, en serio, ¿no? Con esto de las gaitas, porque ya yo con gaitas del maestro Manuel Cordero lo había intentado pues, en Planeta Rica sin éxito hasta ese momento. Y es en el año 1999 cuando estoy en Cartagena, viviendo en Cartagena, en donde sale por esas, digamos, esas casualidades, por esas carambolas que le presenta a uno la vida. Yo trabajaba para un hotel de Cartagena y un día me llevé las flautas andinas para ponerme a tocar, allá un poco la quena, las zampoñas y estos instrumentos de la zona andina. El gerente de alimentos y bebidas me vio y me preguntó que yo por qué no le había dicho que yo tocaba eso. Entonces me hizo un contrato adicional, porque yo era el pianista del bar, me hizo un contrato adicional para que tocara las flautas en el jardín interior del hotel, que habían traído unas ranitas coquí de Puerto Rico y habían sembrado pues, un sonido del agua, las ranitas, las flautas, eso se oía maravilloso. Entonces me conseguí unos materiales y construí una gaita corta con una afinación bastante cercana. Y fue algo muy curioso porque en ese momento yo no tenía un afinador electrónico a disposición, que ya existían en ese momento, sino que lo hice con el piano. O sea, tocando los acordes del piano, iba recortando el tubito, iba abriendo los huecos y los orificios. Y así se dio, digamos, esa primera gaita con la que hice el álbum que hablábamos pues, Raimundo de Su Majestad la Gaita. Pero bueno, yo quisiera poner acá una imagen
una imagen que me dice mucho sobre lo que nosotros intentamos hacer. Hago la aclaración de que yo siempre hablo de nosotros, porque este no es un trabajo de Juancho Nieves, este es un trabajo de Elber Álvarez y Juancho Nieves. Pongamos la imagen. Ya la tienen. Dice, de la choana ancestral a la gaita universal. De la choana ancestral a la gaita universal. Entonces, ¿qué nos muestra este niño, esta imagen, este dibujo de este niño en esta imagen? Que siempre debe haber un equilibrio, siempre debe haber un equilibrio entre lo ancestral y lo que se quiere buscar hacia la universalidad. Entonces, ese es precisamente lo que nosotros intentamos. Sin deslindarnos de esa parte tradicional de la gaita, buscamos una fabricación que nos permitiera más posibilidades en cuanto a las posibilidades de la parte estrictamente musical del instrumento. O sea, olvidándonos de que si era necesario para tocar determinado tipo de música, sino la búsqueda era que se pudiera tocar cualquier tipo de música con este instrumento. Entonces, allí es donde yo digo que debe haber un equilibrio entre lo que han venido haciendo nuestros mayores y lo que nosotros pretendemos hacer hacia futuro. Aquí tenemos una reflexión de nuestro amigo, hermano y además compadre, Julio Sierra Domínguez, en donde nos dice que los instrumentos musicales no son en sí, o sea, el alma del instrumento no es el alma en sí del instrumento, sino que necesita alguien con alma, con vida, para poder expresar todo lo que ese instrumento nos puede regalar. Entonces, esta es una reflexión muy bonita de mi compadre Julio Sierra Domínguez. Bueno, quiero hablarles de la clasificación de los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales se clasifican en idiófonos, membranófonos, cordófonos y aerófonos. De pronto hay muchos más, pero esta es una clasificación, digamos, como bastante universal. ¿Qué son los idiófonos? Los idiófonos son los instrumentos que su propio cuerpo es el que produce el sonido. Aquí tenemos, por ejemplo, en nuestras músicas folclóricas tenemos los idiófonos como las maracas, las guacharacas, las maracas, las guacharacas, los platillos. Estos son instrumentos que al frotar su cuerpo es el que produce el sonido. Los membranófonos son los instrumentos que el sonido se produce a través de una membrana, como son pues los tambores. En el caso de la gaita, el tambor alegre, el tambor llamador y la tambora. Los cordófonos, que son los instrumentos que el sonido se produce por cuerdas, como la guitarra, los violines, violas, violonchelos, tiple, cuatro. Ahora uno que está muy de moda entre los jóvenes, el ukelele, el cavaquinho brasilero, bueno, todos estos son cordófonos. Y los aerófonos son los instrumentos que a partir de la fricción del aire con alguna parte del instrumento es la que produce el sonido. Y a partir del siglo XX ya tenemos que empezar a hablar de los electrófonos, que son los instrumentos que producen el sonido desde una fuente electrónica. Los nombres con los que se ha conocido este instrumento. Este instrumento es un instrumento que yo pienso que el Ministerio de Cultura está en mora de declararlo patrimonio de la nación por ser un instrumento 100% colombiano. Es un instrumento que ya existía aquí en nuestra región
antes de la llegada de los europeos. Los zenúes, en su vasto territorio, que ocupaban pues gran parte de lo que hoy es la región caribe colombiana, le llamaban chuana. Los cuna, en el Urabá, le llamaban suarra. Los coi, en la Sierra Nevada de Santa Marta, aún le llaman cuisi bunsi a la gaita hembra, cuisi sigi a la gaita macho. Los cancuamos aún le llaman carrizo, estos dos pues en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y pito cabecera, que es, digamos, un nombre muy generalizado. No importa si estamos en ambas, puedes poner imagen. Es un nombre bastante generalizado acá en nuestra región. Y finalmente, pues el nombre de gaita, que es el nombre pues que le pusieron, digamos, el apodo, si se puede llamar de esa manera, que le pusieron los españoles a su llegada acá. Según los orígenes de la palabra gaita, un filólogo catalán, español, Joan Corominas, habla sobre que la gaita, el origen de la palabra gaita podría ser del gótico o algunas lenguas del oriente europeo, en Hungría, en Creta, en Serbia, Croacia, o que también podría ser el origen del nombre gaita desde una especie de oboe del África. Gaitas españolas. Vamos a hablar de las gaitas españolas para entender un poco que los españoles al llegar aquí le pusieron el nombre de gaita a nuestra chuana, o a nuestra cuisi, a nuestro bunsi, a nuestro instrumento, porque el nombre gaita en España es un nombre bastante genérico para llamar muchos tipos de flautas. Entonces tenemos la gaita charra, la gaita extremeña, la gaita rociera, la gaita serrana de Madrid, la gaita castoreña de Cádiz, la gaita dulzaina castellana, gaita dulzaina navarra, gaita de lengüeta de Asturias y Galicia, gaita zamorana. Y aquí tenemos algunas imágenes de estos instrumentos para darnos cuenta que realmente el parecido con la flauta nuestra no es mayor, no es mucho que digamos. Estos son, por ejemplo, la gaita charra, que la estoy mostrando en este momento, es un instrumento que tiene una embocadura bastante parecida a la de la flauta dulce. Entonces, no, pues por lo menos en la parte de la embocadura vemos que no tiene mayor parecido con la gaita nuestra. Esta es la gaita extremeña. Vemos aquí que el gaitero, como solamente tiene dos orificios, igual que nuestra gaita macho, se acompaña con un bombo al momento de tocar simultáneamente pues, la gaita extremeña. Esta imagen de un fabricante, me gusta mostrarla como para decir pues que si bien nosotros acá no tenemos esa gran maquinaria industrial para producir nuestras gaitas, bueno, vemos aquí en esta imagen que en España también trabajan, digamos, de manera artesanal. Esta es la gaita rociera de Huelva, la del Rocío. Gaita serrana de Madrid, vemos que es fabricada con cuernos. La gaita castoreña también, vemos que es un cuerno. Y este es un grupo de gaita dulzaina castellana. Es un par de gaitas acompañadas por redoblante y el bombo con platillos. Esta, digamos, ya es un desarrollo un poco más avanzado de estas gaitas dulzainas castellanas que nos permiten hacer, hago la comparación, como si la gaita que tenemos en la imagen al lado derecho, la más pequeña, pudiera tocar solamente las teclas blancas, las notas que producen las teclas blancas del piano, y la que tenemos al otro extremo, la más larga, pudiera tocar las blancas y las negras, o sea, la escala cromática. Esta explicación la hago pues porque sé que están conectados en esta charla personas que no son músicos. Pues, si yo les hablo de cromáticas, de diatónicas, de pronto se va a quedar un poco corta la explicación. Entonces es eso, ¿no? Como haciendo la comparación con el piano, es como si la gaita más pequeña solo pudiera tocar las teclas blancas y esta ya con ese complemento de llaves pudiera tocar pues la gaita, la escala, las notas completas. Esta es la gaita de Navarra. Aquí tenemos esta imagen
de, de las embocaduras. Estas embocaduras de las gaitas españolas son más parecidas a la embocadura de un instrumento que se usa en las orquestas sinfónicas que se llama oboe, o muy parecida a otro instrumento, a la embocadura de otro instrumento que se llama el fagot. Estas embocaduras son un par de cañitas que van amarradas a un tubito en la parte de abajo, y al pasar el aire entre las dos cañitas se produce el sonido se produce el sonido o sea, a la fricción se produce el sonido. Vamos a salirnos de acá. Sí, aquí tengo, esta es una de estas embocaduras, quiero mostrarla. Es unas dos cañitas que se envuelven en un tubo, en un pequeño tubo, y se amarran con una pitica, se amarran, y se produce el sonido de esta manera. Al presionar con labio y al pasar el aire entre las dos cañitas. ¿Sí? Este suena bastante agudo porque no tiene, digamos, el cuerpo del instrumento. Entonces, esta es la forma como se produce el sonido en todas estas gaitas que había estado mostrando. Digamos, una embocadura bastante distante de la embocadura de nuestra gaita. Este es un grupo de un par de gaiteros. Esta es una imagen de 1930 en Navarra, un par de gaiteros acompañados por un tamborcito. Esta imagen me gusta mucho porque solo después de la caída de Francisco Franco en España fue cuando se le permitió a las mujeres interpretar las gaitas en público. Aquí vemos pues unas gaiteras como en un desfile o algo en la calle. Y la otra imagen nos muestra un poco lo que nosotros buscábamos en el video que abrió la charla, que fue el video del Himno Nacional de Colombia. Aquí tenemos 4 gaitas con afinaciones diferentes, 2 pequeñas, una mediana y una más grande, que es más o menos como el cuarteto de gaitas de Navarra, algo parecido a lo que nosotros intentamos acá, como decía, con la interpretación del himno nacional, o sea, buscar la gama de las voces de soprano, contralto, tenor y bajo con gaitas de diferentes tamaños. Este es otro instrumento que también le llaman gaita en Asturias, en Galicia y en Castilla, y que tiene la embocadura muy parecida a nuestro pito atravesado, a nuestra caña de millo. Entonces, vemos cómo hay una cantidad de instrumentos en España a las que se le llama gaita. Tenemos también las gaitas españolas de fuelle, la gaita de Asturias, la gaita de Boto, la gaita de Galicia, la xeremis mallorquina, la gaita de Bota, de La Rioja, la mallorquina de las Islas Baleares, la Fole de Zamora, y aquí me corregirá el maestro Nando Muñoz, si está conectado, Sac de Yemec, de Cataluña. Tenemos entonces estas imágenes de las gaitas de Galicia, ¿verdad? Vemos que son instrumentos muy distantes de nuestra gaita. Tienen el tubito de la parte de arriba, es el tubito de la imagen donde está la bolsa roja. Es un tubito por donde se infla de aire la bolsa, es una bolsa de cuero, y acá, en el tubo que está descolgado sobre la bolsa, se digitan las notas. Ahí es donde están los orificios para digitar las notas. Y el otro tubo que queda hacia la parte, aquí está descolgado porque la gaita está colgada, pero al momento de tocarla, ese tubo queda hacia arriba y da una nota de pedal, como una nota de acompañamiento a la melodía que se va haciendo con los orificios del otro tubo.
Y estas son las famosas gaitas escocesas, que cuando a uno le dicen, hablo de gaita, de Escocia. No, miren ustedes que estas gaitas tienen mucho más tubitos de acompañamiento, o sea, ya estas forman acordes, el tubo más largo da notas bajas, los tubos pequeños dan notas un poco más agudas, y tiene el tubo por donde se llena de aire la bolsa. Al apretarla con el brazo, sale el aire y el tubito que está en la parte de abajo es el que tiene los orificios para digitarla. Aquí tenemos un grupo de gaiteros escoceses. Sabes que yo no me imagino pues a los gaiteros de San Jacinto vestidos así como bueno, de pronto Lean, de pronto se le mide, no sé, ya nos dirá a vestirse pues con algo parecido y que ojalá el señor Nando Cova se lo pone. Nando Escobar se lo pone, Nando. Nando se lo pone. Y que ojalá a Nando no le vaya a pasar lo que le pasó a este señor que está en la imagen, ¿no? Es algo que tratamos aquí como de evitar. Bueno, entonces, ¿cómo la chuana, un instrumento ancestral aerófono originario de la región caribe colombiana, pasa a ser una gaita con afinación 440? La afinación 440, ¿qué es la afinación 440? Es algo que nos hemos preguntado siempre. Bueno, ¿y eso de la afinación 440 qué es? ¿Cómo así que la 440, verdad? Entonces, quiero contarles que en 1935 una convención, bueno, durante la historia de la música occidental, de la música europea, se dieron muchas variedades en cuanto a la precisión de la afinación. Había orquestas que afinaban a 438, los órganos, por ejemplo, los órganos de París tenían una afinación, los órganos de Alemania tenían otra, bueno, lo que luego fue Alemania tenían otra afinación, los órganos italianos afinaban con otra afinación. ¿Esto qué hacía? Que cuando una orquesta afinaba con una afinación muy alta, 446, 447, 448, los cantantes, especialmente los tenores y las sopranos, que son las dos voces agudas de hombres y mujeres, se veían apurados, y entonces reclamaban al director que no, que afinara más abajo, porque no había, digamos, como un consenso en cuanto a la afinación. Pero en 1935 finalmente hay una convención y se llega a la conclusión de que es mejor en 1935 afinar a 440. Sobre esto hay infinidad de historias, muchas historias de que fue fulanito, de que fue sutanito, que fue por presiones políticas que se hizo esa afinación. En fin, yo con esos temas poco me meto en público. Esto entonces, en 1935, se llegó a la conclusión que era mejor que la afinación universal se tomara la nota la por encima de la tercera octava del piano, y esa nota diera 440 ciclos por segundo, o 440 Hz. Y a partir de la nota la, entonces ya las otras notas tomaban, digamos, cada una pues de su frecuencia, pero que el punto de referencia era la nota la. Esto luego se certificó en esto de la ISO, y se conoce hoy como ISO 16, o sea, fue una de las primeras, de los primeros registros que se hizo en esto de la estandarización. Hoy se conoce como ISO 16. Digamos, la gaita nuestra, la chuana, es un instrumento que se originó en todo lo que se conoce hoy como la región Caribe colombiana. Este instrumento se dio desde el Urabá, en los valles de Sinú, San Jorge y el Valle de Cauca, hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto es un instrumento, digamos, que abarcó todo lo que hoy se conoce como región Caribe colombiana.
Ya les decía, pues, los nombres que los indígenas le tenían. Y aquí tenemos, digamos, para los que están conectados, que no son colombianos, tenemos el mapa de nuestro país y en el óvalo está señalada toda la parte que corresponde a donde se originó la gaita, en donde ya existía la gaita antes de la llegada de los señores europeos. ¿Cómo se construye la gaita? Digamos, en la forma tradicional. El cuerpo de la gaita se hace con un cactus. Puede ser la tuna, esa que se usa para las cercas en los pueblos del Caribe, la pitahaya, el cardón. Pero también la mata de lata, el popo, el bleo de chupa, el carrizo, la caña fina, y son muchísimas más tubos naturales, ¿no? Tubos que nos regala la naturaleza que con los que se pueden fabricar las gaitas. Y la cabeza que muchas veces a mí me da risa porque con frecuencia me preguntan que si eso es brea, que si la cabeza de la gaita es brea. No, la cabeza de la gaita es cera de abejas, cera del panal de las abejas, con carbón vegetal molido, el carbón de leña. Se muele, se pulveriza y la cera se pone al fogón, se pone pues al fuego en un calderito y se le va echando el carbón hasta que dé un punto, digamos, de preciso en donde ya se puede moldear y que va a tener, digamos, ya una consistencia mucho más fuerte que la que daría la cera de abeja sola. Y el tubito por donde se entra el aire, por donde se introduce el aire, es en la forma tradicional una pluma de pato. Preferiblemente debe ser la de la punta del ala, que es la de la guía, que es la más fuerte, la que no se va a romper con mucha facilidad, porque realmente es muy frágil. La pluma de pato es muy frágil y se enreda con la camisa o con cualquier cosa y se astilla. Entonces, estas, digamos, son los materiales con los que se construye la gaita de manera tradicional. Eso sí, les puedo decir que la parte más difícil de la construcción de la gaita es la correteada del pato. Sobre eso sí, no tengo ninguna duda. Bueno, la fabricación de las gaitas tradicionales, quiero salirme de acá. Permíteme una gaita esta. Digamos, una gaita larga. Las gaitas de la forma tradicional es que a ver si así de pronto la vemos un poco en proyección. Las gaitas, primero se toma el tubo, se arregla el tubo, se mide de aquí, del centro del pecho, de aquí, del centro del pecho a la punta del dedo medio de la mano con el brazo estirado, porque las gaitas de la forma tradicional se hacen con medidas corporales, con las medidas del fabricante, con medidas corporales del fabricante. Y luego se van haciendo, digamos, unas medidas que se van tomando aquí con los dedos pulgares, se van midiendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, y se hace la apertura del primer orificio con un hierro caliente. O sea que así como metes el hierro, así va a quedar el diámetro del orificio. Luego se hacen otras medidas de 3 deditos más, 2 deditos, no sé qué, y se van abriendo, digamos. Esto para explicar que esta forma de fabricación se hace, digamos, con las medidas corporales del fabricante. A ver, entramos de nuevo aquí a las diapositivas. Diapositiva está más o menos explicada lo que yo acabo de decir en este momento. Sigamos. Bueno, un detalle. Primero se coge el tubo, se mide, se corta, se abren los orificios y por último se monta la cabeza.
Esa, digamos, es como el orden en el que se fabrican estos instrumentos, digamos, de la manera tradicional. Bueno, aquí tenemos dos tipos de gaita, que son la gaita larga y la gaita corta. Se les llama así precisamente por su tamaño. Una gaita larga puede estar midiendo, digamos, de la forma tradicional, un promedio de entre 80 y 90 centímetros. Y una gaita corta puede andar sobre los 50, 52 hasta 60 centímetros, más o menos, dependiendo de qué tan largo sea el brazo o qué tan corto sea el brazo del fabricante o qué tan grande sea la mano, porque la medida para la gaita corta son 2/4 y 4 dedos. Sí. Entonces, las gaitas largas son dos. Una que se llama gaita hembra con 5 orificios y una que se llama gaita macho, que uno o ya se ha estandarizado que sean 2 orificios. Y la gaita corta, pito cabecera, que también se le llama por acá, o machiembría, o gaita machiembría, las dos largas, o gaita machiembriada, vamos a mostrarlas acá en la cámara. Tengo aquí en mi mano, tienen un promedio de como de 86 centímetros. Este de acá. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? En que una tiene 6 orificios y la otra solo tiene 2. Aquí yo creo que se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Una tiene 5 orificios, que es la gaita hembra, y la otra tiene 2 orificios. La gaita hembra es, digamos, la que hace las melodías. La gaita hembra es la que manda. Ella es la líder del grupo. Es, digamos, se cree que podría ser que los nativos de acá de América manejaban unas sociedades matriarcales y por ahí se podría pensar pues que se le asignaban esos nombres. No lo estoy diciendo pues como última palabra, pero podría ser. Entonces, mientras la gaita hembra va tocando melodías, ¿sí? Mientras va haciendo las melodías, la gaita macho solo va dando notas de acompañamiento con algo así. Entonces, bueno, quiero contarles pues a los amigos que están conectados en este momento que la razón por la que no estoy tocando las gaitas en el día de hoy, que era mi intención, es porque sufrí un accidente aquí en mi mano derecha y tengo el dedo índice absolutamente inútil. Lo tengo directo, no lo puedo mover todavía. Espero pues, que sea una cosa pasajera y espero que pase pronto. Pero me está acompañando Daniel Álvarez, que es uno de los chicos pues, que toca acá en la tribu Barají. Entonces él vino pues muy cariñosamente pues, a acompañarnos esta tarde. Y la otra gaita es la gaita corta. ¿Sí? La gaita corta. Esta es una gaita, como decía, a ver si me alejo un poco. Sí, es bastante más corta que la otra. Pásame la gaita larga. Y comparamos aquí, ¿sí? Miren la diferencia de tamaño. Sí. Y lo otro es que la gaita corta tiene 6 orificios. Entonces tenemos que las gaitas largas
son la hembra con 5 orificios y el macho con 2. Y la gaita corta, que también algunos le llaman machembría, no me gusta mucho, pero así también le llaman. Yo diría, yo les tomo el pelo. A mí me gusta mucho el humor. Yo siempre aquí soy de una familia en donde el humor es parte fundamental de la vida diaria. Entonces, cuando me salen con este término de machembría, no sé qué, yo le digo que no, que digamos mejor hermafrodita. Una gaita que permite, según ellos, hacer las dos funciones de hembra y de macho, pero no. Yo no, porque esta gaita permite una sola nota al tiempo. No permite hacer las notas de melodía y las notas de acompañamiento de macho. Bueno, esas son, digamos, los tipos de gaita. Sigamos acá. Digamos, a las gaitas son el tambor alegre, o también llamado tambor hembra. Vean ustedes cómo el tambor alegre, que es el que repica, el que lleva las bases rítmicas de cada uno de los géneros musicales que se interpretan con las gaitas, este tambor también se llama tambor hembra. El llamador, el tambor es el que vemos en la imagen con las dos gaitas recostadas. Ese es el tambor alegre o tambor hembra. El tambor llamador o tambor macho es el pequeñito que tiene la maraca en la parte de arriba. Ese es el tambor llamador. Ese se encarga de llevar una marcación estricta del tiempo para controlar la velocidad de la música que se está interpretando. Este instrumento es aparentemente sencillo porque es un solo golpecito a contratiempo que se va dando, pero no es tan fácil como parece porque es, digamos, el que ajusta a todos los demás intérpretes de alegre, de gaitas, de tambora, de todo. Él los amarra a la velocidad que él impone. Ese es fundamental, ese instrumento. La maraca, que en las gaitas largas la ejecuta el intérprete de la gaita macho, va tocando, como esa solamente tiene 2 orificios, entonces con una mano tapa los 2 orificios y va dando las notas de acompañamiento y con la otra mano va tocando la maraca. La tambora, que es el tambor este cilíndrico que vemos que tiene el sombrero, al parecer un sombrero de fabricación china, parece ahí en la imagen. Qué vergüenza. Este tambor no pertenecía al formato de las gaitas. Bueno, en la gaita corta, un detalle, en la gaita corta la maraca no es una, sino que como es un solo intérprete de la gaita corta, entonces hay un intérprete que toca con 2 maracas. En la gaita larga, el ejecutante de la maraca es el que toca la gaita macho, y en la gaita corta es otro ejecutante el que toca 2 maracas y el gaitero su gaita. Este tambor, esta tambora, no existía en el formato de la música de gaita hasta los años 60, cuando el maestro Catalino Parra, de Soplaviento Bolívar, se integra a los gaiteros de San Jacinto y él trae la tambora, que es de los cantos del río. Él trae su tambora y entonces él canta tocando su tambora y hace la incorporación de la tambora en el conjunto de gaitas, en el formato de la gaita, y es un instrumento que da tanta fuerza porque da el bajo, da un sonido profundo con los parches, que hoy día es difícil concebir un grupo de gaitas que no tenga tambora. O sea, se siente un poco vacío, porque ya nos acostumbramos a esa introducción que hizo el maestro Catalino Parra de ese instrumento en el formato de la gaita. Entonces, fíjense ustedes cómo el folclore, las músicas tradicionales no son músicas estáticas. O sea, digamos, el conocimiento, todo esto de las tradiciones, no son estáticas, no son cosas estáticas, son cosas, y aquí tenemos una prueba clara, que en los años 60 el maestro Catalino Parra introdujo la tambora y hoy día es difícil concebir un conjunto de gaitas que no tenga la tambora. Igual hizo el maestro Gregorio Almeida. Goyo Almeida
llegó con su guache y también a los formatos de tocar o con guache o con los dos. Esa transformación o ese cambio, esa introducción se hizo apenas en los años 70. No es una cosa que venga desde hace mucho tiempo. El maestro Catalino pues acaba de morir hace muy poco. Los géneros que se interpretan en la música tradicional de gaitas, la gaita, el porro, la cumbia, el merengue, la puya. Esos son, digamos, los géneros que se interpretan de manera tradicional. Este álbum, esta carátula que se ve aquí, donde todavía tenía pelo, y por lo menos lo tenía un poco negro, y la barba también no se me... Es la carátula del álbum que es en el año 1999 en Cartagena de Indias, con la inmensa, yo no diría colaboración, sino con la complicidad de ese gran hermano, ese gran amigo, el maestro Raúl Romy Molina, que digamos él fue el de la idea, o sea, él es el culpable de ese álbum, que salió así con esta presentación: Juancho Nieves y su gaita cabecera, música del Caribe colombiano. Esa fue la primera intención que tuve, de mostrar la gaita de una manera diferente, o sea, que no fuera la gaita en las músicas tradicionales, sino sacarla un poco y hacer interpretaciones como la piragua, el vaquero de maestro José Barros, María Varilla, que fue el tema con el que se inició la charla de las palabras introductorias. Todos pertenecen a este álbum, que era eso: mostrar la gaita como instrumento cantante acompañada por una gran orquesta. Se hizo una negociación con la disquera FM y el álbum salió en el año 2000, hacia el mes de marzo del año 2000, ya salió editado, ya no como Juancho Nieves y su gaita cabecera, sino dentro de la colección Su Majestad, que tenía Su Majestad del piano, con el maestro Eddie Martínez, Su Majestad del tiple, con el maestro José Luis Martínez, Su Majestad del arpa, Su Majestad del acordeón, Su Majestad de las flautas andinas, y este álbum salió como Su Majestad la gaita, Juancho Nieves. Este álbum ha salido ya bastante a nivel internacional, se ha conocido, pues me escriben con frecuencia amigos que lo consiguen en otros países. Esta es una partecita un poquito delicada, o sea, ¿qué es la afinación? ¿Qué es la afinación? Este concepto me encantó. Un día que traté de encontrar quién era el autor y no fue posible encontrar quién era el autor de este concepto, que me parece que es precisito, cortico, que no habla tanto y que dice las cosas muy precisas. Dice: la afinación es la acción de poner en tono justo los instrumentos musicales en relación con un diapasón, o acordarlos bien unos con otros. Eso es más o menos lo que se ha hecho en la forma tradicional de fabricación de las gaitas. Los fabricantes tratan de que la gaita no sea una gaita en do, en re, en fa, no, sino que la gaita hembra suene afinada con la gaita macho, que tengan concordancia en el sonido. Ese es más o menos como lo que se ha hecho, digamos, con los fabricantes tradicionales. Ahora, aquí hablan de un diapasón. ¿Qué es el diapasón? El diapasón fue un aparatico que inventó un laudista inglés, John Shore, a comienzos del siglo XVIII, y es una especie de letra Y que se toma por el palito de acá por aquí, por el palito se toma, se golpea una de las puntas de acá del extremo, y la bolita que tiene acá en el palito del centro se pone al lado del oído, o sea, aquí presionado en la parte de afuera del oído, y ahí se puede escuchar la nota que generalmente los fabrican en diferentes notas, pero generalmente es la nota La de 440 siglos por segundo. Es la que produce, y ya con esa afinación ya uno puede afinar pues todos los otros instrumentos. También se puede poner sobre una caja de resonancia. Es más, puede, por ejemplo, amplificar con la caja de resonancia de una guitarra, o sea, se golpea y la bolita se pone
en la caja de la guitarra y eso amplifica el sonido y se puede escuchar. Bueno, aquí está lo que les hablé hace un momento. En 1939, yo había dicho que 35, me le comí 4 años, una conferencia internacional que dijo que se llegó a la conclusión que era mejor el La en los 400 siglos por segundo. Y la Organización Internacional de Estandarización en 1955 lo reafirmó en 1900, o sea, lo introdujo a su estandarización en 1955 y lo reafirmó en 1975 como ISO 16. Prácticamente esa es la afinación que se utiliza en el mundo entero. Bueno, aquí tenemos esta información desde el Renacimiento, 446, 415, 4380, 480. Miren ustedes esa variedad de afinaciones que hubo a través después de la historia. Aquí tenemos, digamos, la tablita de referencias, no me voy a detener mucho aquí, es como para que ustedes vean que en el centro está la nota La, donde dice 440, y si pueden mirar hacia abajo, el otro La tiene 220, que es la mitad, y si tuviéramos en la tabla el La de arriba, nos diría 880. Entonces, allí, digamos, entre esas frecuencias ya se producen las otras notas. La afinación de las gaitas. ¿Qué fue lo que el maestro Elber Ares y yo tratamos de hacer? Definir la longitud del tubo y los diámetros interior y exterior. Longitud y diámetros interior y exterior. ¿Por qué interior y exterior? Para mirar lo ancho de la pared. Precisar el tamaño de la cabeza. Ajustar el ángulo y la distancia de la pluma con respecto de la parte del tubo donde rompe la columna de aire. Lo de definir la distancia de la embocadura se refiere a que si la pongo más cerca de la madera, va a ser un instrumento muy suave para tocarlo, y que si la alejo de la madera, va a ser un instrumento que hay que soplarlo con mucha más fuerza. Y precisar el diámetro. Con esto de ajustar el ángulo y la distancia de la pluma con respecto de la parte del tubo donde rompe la columna de aire, es donde más hay que tener cuidado, porque hay que probar los armónicos, los sonidos armónicos. Los sonidos armónicos son los que se producen con el tubo sin abrirle ningún orificio. Vamos a salirnos de aquí. Hazme favor, Dani, pásame una que no tiene huequitos. Esa. Bueno, aquí tenemos esta gaita, que es una gaita, digamos, que en este momento estaría como en proceso de construcción. ¿Eh? No tiene orificios, pero una gaita que no tiene orificios es que nos va a producir un solo sonido. Esta gaita nos puede producir varios sonidos. Escuchen, el sonido básico fundamental de la parte baja. Si la soplo un poquito más fuerte, va a dar la octava. O sea, si esta supuestamente, digamos, es un do, al soplarlo nos va a dar que sigue un poco más arriba en la octava. Entonces, escuchen. Si la soplamos un poco más fuerte, nos va a dar la nota quinta arcana. O sea, es un do, nos va a producir un sol, como se llama. Si la damos un poco, nos va a dar otra vez la otra octava. Otro do. Y si la soplamos más duro, ojalá me salga,
va a dar la tercera nota de la escala, que en este caso supuesto el do sería un mi. ¿Sí? Entonces, allí es donde está, digamos, parte del secreto de que sea una buena afinación. Volvamos a las diapositivas. Esto que han estado viendo aquí atrás, de donde yo estoy sentado, esta es una de las esquinas del comedor de mi casa. Esta casa la construyó mi abuelo en 1930. De veras que mi abuela en 1924, el día que preciosa tinaja de barro. Bueno, esta parte la que acabo de explicar. Bueno, en la fabricación nosotros hemos hecho, digamos, un poquito de cambio en esto. Es que estamos trabajando también, además de los materiales tradicionales, con madera perforada. O sea, se perfora un listoncito de madera, se perfora de lado a lado con una broca que mide aproximadamente 1 metro, y luego se le mete una varilla roscada, se aprieta y se redondea todo. Digamos, este trabajo se inició, como decía el video del comienzo, con el maestro William Ramos. Era ingeniero especialista muchísimo con esto de la perforación de la madera. ¿Por qué perforar madera? Porque nos permite interna del tubo. Y esto nos garantiza que el fluido va a pasar de un lado a otro sin ningún tipo de tropiezo. Tradicionales se cierran un poquito en el centro, se abren, y en ese cierre el fluido coge velocidad y al abrirse de nuevo se frena, y es muy difícil lograr las afinaciones así de esa manera. Por eso el maestro Elber Álvarez últimamente tuvo una idea muy brillante, que fue tomar los materiales tradicionales y pasarlos por la broca. Ha dado muy buenos resultados, porque se sigue trabajando con los materiales tradicionales de las pitahayas, el popo y todas estas cosas, pero ya, digamos, con la broca que le da la uniformidad en la parte de adentro. Estas son algunas de los máquinas con las que trabajaba el maestro. Nosotros hicimos acá en Colomboy, que es donde queda, en la vereda Bruselas del corregimiento de Colomboy, municipio de Sagún, es donde queda el taller artesanal Trapiche, que es donde se han trabajado pues estos instrumentos. Todo este proceso se ha hecho en ese taller artesanal Trapiche. Cuando ustedes vean una gaita o unos tambores en la televisión o en los videos, en las películas, que diga T-A-T, enseguida piensen, esa gaita, ese tambor es del taller artesanal Trapiche de la vereda Bruselas del corregimiento de Colomboy en el municipio de Sagún. Esta tablita de medidas yo la hice la hicimos, pues, perdón, para ayudar un poco a los fabricantes que no tienen acceso a la tecnología, por ejemplo, de un afinador. Hoy día es muy fácil, porque las aplicaciones de los teléfonos permiten tener afinadores cromáticos, afinadores diatónicos, afinadores de todo tipo. Y eso es muy fácil porque además son gratuitos. Entonces, cualquiera puede descargar un afinador en su teléfono celular. Ahora, esos aparatos son tan maravillosos que sirven hasta para hablar por teléfono. Eso es una impresionante todo lo que se puede hacer con estos aparatos. Pero esta tablita yo la elaboré cuando todavía no existían estas aplicaciones, y nos muestra cómo, teniendo un instrumento, una gaita que esté bien afinadita, la ponemos vertical, pintamos la distancia, ponemos unas rayitas, hacemos una línea que nos pinte el tamaño de la madera, y luego la ponemos horizontal y tomamos la misma medida de manera horizontal. Y desde allí, desde ese punto, lo tomamos como un vértice para trazar unas líneas que vayan
una que vaya hasta arriba donde está el límite, pues la terminación del tubo, y nos queda ya un triángulo que se nos arma con la longitud de la gaita. Y si queremos fabricar una gaita más pequeña, sencillamente ponemos el tubito en donde nos dé la longitud que el tubito tiene y trazamos unas líneas hacia los orificios de la gaita que tenemos afinada y sencillamente por donde pasan las líneas, allí abrimos los huequitos. Si lo que queremos es una gaita más grande, entonces proyectamos las líneas hacia afuera, hacia el otro lado, y hacemos el mismo proceso. Bueno, estas son las tablas de medida que nosotros hemos aplicado, digamos, durante este tiempo de nuestro trabajo. Es afinación igual a longitud sobre 32, porque subdividimos el tubo en 32 fracciones, por 5 para el primer orificio, 8 para el segundo, 10 para el tercero, 12.5 para el cuarto, 15 para el quinto, si es gaita corta, 17.5 para el sexto. No abrimos los orificios con un hierro caliente que nos queda de una vez abierto y para siempre el orificio, sino que trabajamos con un taladro, con una broca muy delgada, abrimos el orificio en el punto y luego lo vamos ampliando de a poquito, de a poquito, de a poquito. El primero que se abre es el de abajo, el primerito de abajo, que es el que nos va a dar la segunda nota de la escala, porque la primera nota de la escala nos da el extremo de la gaita. Entonces, cuando ya está afinadito ese, entonces ya pasamos al segundo, que es el de las 8, el otro el de las 10, el otro el de las 12.5. Este álbum, Juancho Nieves y la tribu Barají, Angelita Jiménez como Gaviota Enamorada, fue ya un intento de asociar la gaita con otros formatos. Este álbum es un álbum que se hace, bueno, este proceso lo iniciamos cuando yo regresé aquí a Sahagún a finales del año 2001. Ahorita, el 23 de noviembre, hizo 19 años que yo regresé, tras la muerte de mi papá. Yo me vine pues a acompañar a mi mamá y yo pienso que al principio me preguntaban a qué me iba yo a dedicar en Sahagún, que pues venía de un recorrido de Cartagena, Bogotá, Cali, Popayán. Y fíjense ustedes que fue lo más acertado que pude hacer, porque conocí a ese ser maravilloso, que es el maestro Elber Álvarez, con el que armamos y como digo yo por molestarlo, un matrimonio musical que llevamos 19 años sin tener siquiera la primera pelea. Eso yo pienso que entre músicos es bastante difícil, pero lo hemos logrado. Y aquí el instrumento principal es el acordeón, tocando música de nuestras sabanas, tocando porros, tocando paseos sabaneros, tocando pasajes, que fue un género musical que se adoptó en la sabana de allá de los llanos orientales en los años 60. La paloma guarumera es uno de los más conocidos. Acá interpretamos pasajes, paseos, mezclando el acordeón como instrumento principal, pero la gaita como haciéndole coqueteos con el clarinete y el bombardino. O sea, una especie como buscando un poquito el formato corralero, pero anexándole la gaita. Este año 2004, hacía la referencia de mi regreso a Sahagún a finales del año 2001, porque ya este álbum es el primero que se hace con las gaitas ya trabajadas en esta parte. Bueno, aquí le quiero pedir sí, a Daniel que se conecte para que nos muestre, digamos, de cuerpo presente las gaitas. Yo le decía a Lito que aquí no tenía sino como unas 16, 19 gaitas. Anoche que hablaba con él se las conté. Más o menos como unas 19 gaitas para mostrarlas. Entonces yo voy a seguir, Dani, con la cámara apagada para que... bueno. Mientras Dani se conecta de nuevo, quiero contarles que estos nuevos modelos de gaita, bueno, las gaitas ensambladas son unas gaitas que se pueden dividir en 2 o 3 partes. O sea, no es un cuerpo completo, sino que unas gaitas que se pueden dividir un poco con diferentes partes de su cuerpo. Gaitas con 4 orificios en la parte frontal
y 2 en la parte posterior. Esa gaita, esa gaita es una gaita que se le ocurrió al maestro Elber Álvarez la idea de trabajar con los dedos pulgares, a raíz de que yo le conté que en alguna época de mi vida, de la parte de mi interpretación de la música andina, yo había tocado un instrumento que se llama senca, y que la senca trabaja los orificios así más o menos como el dedo índice y dedo anular, que son los con los que se digita la gaita, pero también el dedo pulgar de la mano izquierda. Entonces él me propuso que fabricáramos una gaita que tuviera manejo con los 2 pulgares, porque la intención que teníamos era hacer música de bandas. Y esa fue la gaita que nos sirvió para trabajar las figuras de los bombardinos y la parte baja de los trombones. Gaitas con quiebres en ángulo recto, en la parte superior del tubo, esas solamente se hicieron, digamos, como prototipos, porque luego encontramos otras posibilidades que eran la de los anillos y la de los codos. Vamos avanzando mientras Dani se... Esta imagen que vemos aquí abajo es una gaita que tiene 6 cuerpos. Entonces, la cabeza está empotrada en un tubito de aproximadamente unos 10 centímetros. Y luego, esa gaita se va quitando el tubo y se va poniendo el que uno vaya necesitando. El tubo más largo, que está en la parte superior, da una... Juancho, no tenemos video. ¿Puedes poner video? No tengo acá los videos, Lito. Porque es que como Dani video de tu cámara para poder ver lo que estás mostrando. De que acá en la cámara mía. Sí. Bueno. Listo. Vente para acá, Dani. Ya tienes, ya. Bueno, listo, conéctate pues. Bueno, esta gaita, la que estamos viendo, enfócate estas, Dani. Esas. ¿Sí? Aquí tenemos, este es el juego. Este es el juego de las gaitas. ¿Sí? Yo creo que si te haces un poquito más allá, tenemos mejor luz. Esta es la afinada en re, esta es una afinación en mi bemol, esta una afinación en mi natural, esta una afinación en fa, esta un fa sostenido y esta un sol. Entonces, al quitar el tubo, ¿sí? Me perdonan la torpeza, pero ya les conté que estoy... Sí, yo aquí tengo, por ejemplo, el re, el mi bemol, el fa, el mi natural, el fa, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle a Daniel que nos toque, por ejemplo, con esta gaita. ¿Suena esa gaita? Por favor, métela bien. ¿Suena una escalita o algo? Sí, entonces, con esa misma cabeza le cambiamos el tubo y miren ustedes que van a salir unas notas mucho más agudas. ¿Sí? Y si le ponemos otra más pequeñita en sol, pues bueno, va a darnos notas todavía mucho más agudas. Sí, ese jueguito de gaitas que está aquí en la imagen. Otra gaita, por ejemplo, es esta gaita que es la gaita que hablaba de que tiene los orificios en la parte de adelante y 2 orificios en la parte de atrás. Esta Daniel no la ha trabajado. Esa es la gaita que yo normalmente toco en la tribu Barají
pero bueno, ustedes me disculpan que tengo el dedo inmovilizado y no voy a poder pues, mostrarla. Sin embargo, trata de sonarla un poco, porque esta, al ser más larga, da un sonido más grave. Pero a ver si yo puedo acá con esta, con la mano izquierda solamente. ¿Eh? Esta es la que nos da el sonido de los bombardinos en el trabajo que hicimos, pensando en todas estas posibilidades de la gaita. Esta gaita, por ejemplo, es una gaita que se pensó para que los niños tuvieran los huequitos más cercanos y tuvieran acceso a una tonalidad más baja. Entonces, estas dos gaitas están en la misma tonalidad. Estas gaitas están en sol. Entonces, un niño con esta gaita en sol le va a quedar un poquito difícil que sus bracitos alcancen. Mientras que aquí, al recortar la distancia, vamos a tener que los niños pues van a poder cantar las canciones en tonalidades más bajas sin ver, digamos, forzadas sus garganticas. ¿Eh? Bueno, y tenemos también, digamos, otras gaitas que son con las que hacemos las figuras de los clarinetes en la tribu Barají, que es nuestro grupo es una banda que toca música de bandas con la polifonía de las bandas regionales, pero todo hecho con gaitas. Entonces, las voces de los clarinetes hechas con esa gaita, que es una gaita en la bemol esa, pero también hay otra que es en si bemol, que es esta un poco más pequeña, ¿sí? Entonces, con esas hacemos las voces de los clarinetes. Con las gaitas medianas, hacemos las voces de las trompetas. Con las gaitas más largas, esas que les explicaba ahorita de los huecos en la parte de atrás, las voces de los bombardinos y los trombones. Y con esta sí es bastante extraña y bastante distante. Esta gaita es una gaita afinada en mi bemol bajo, muy bajo. Entonces, es una gaita que la tuvimos que complementar poniéndole una llavecita aquí para que abra, se mantiene cerrada y abre la séptima nota de la escala, y otra llavecita acá en la parte de abajo que se mantiene abierta y al pisarla da la primera nota de la escala. Con esta hacemos la tuba. Entonces digamos que ahí tenemos ya los clarinetes, las trompetas, los trombones, los bombardinos y la tuba. ¿Sí? Bueno, esta es la carátula del álbum esta es la carátula del álbum que mostramos con lo de la... Bueno, esta carátula es del álbum que hicimos ya en el año 2006, tratando esto que les contaba de la música de bandas tocada con gaitas. Entonces, el álbum se llama Gaitas porque nos pareció que ni Elber, ni yo, ni ninguno eran los protagonistas de este álbum, sino el instrumento como tal. Él era el protagonista. Entonces se llama Gaitas Juancho Nieves. Y este trabajo lo asumimos como una sustentación de ese proceso. O sea, la intención de nosotros siempre ha sido, mira, nosotros podemos hacer esto, pero con estas gaitas tú verás a ver qué puedes hacer.
Entonces, este álbum es del año 2006. Este álbum es ya uno de los últimos de la producción. Fue una idea del doctor Edward Cortés Uparela, que nos hizo, pues nos presentó a Adolfo, al maestro Adolfo Pacheco y a mí, y tenía la intención de que el maestro Adolfo grabara un álbum con gaitas. Eso se hizo en el año 2011, se llegó pues a la feliz terminación del álbum. Si ustedes pueden apreciar la carátula, tiene un símbolo muy especial, es que yo tengo en mi mano una gaita larga, que es la gaita tradicional de San Jacinto, que es la tierra del maestro Adolfo Pacheco, se la estoy entregando a él, y él me está entregando a mí una gaita corta, que es la gaita tradicional de acá de la región de Córdoba. Entonces, esa partecita quisimos como simbolizarla allí de esa hermandad que siempre debe haber y que yo creo que lo logramos con algunas muy poquitas excepciones, ser una gran familia, una gran familia. Yo creo que los gaiteros siempre nos hemos querido como eso, como una gran familia. Ahí tenemos temas como La Hamaca Grande, como Sabor de Gaita, como El Mochuelo, como, sí, y otros temas que él quiso, que eran menos conocidos como Lamento Sambo, la cumbia navideña, ¿sí? Que él quería como que hacerlos porque él decía, esto debe sonar muy bonito con la gente. Entonces, yo le trabajé a él esto de las tonalidades así. Él vino a casa y yo le dije, maestro, cante la canción, cada una de las canciones, cante la canción. Y con la guitarra le iba buscando la tonalidad. Y allí donde él me decía, esa, allí se le grabaron las canciones. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento no tenemos, digamos, ninguna limitación con las tonalidades de nuestras gaitas. Podemos tocar en cualquier tonalidad. Lo consentí bastante. Y a otro que consentí mucho es a Miguel Ramón Villarreal. Hicimos un álbum en homenaje al maestro José Barros, que se llama Tributo a José Barros. El álbum del maestro Pacheco lo hicimos en el año 2011 y este álbum con mi hermano del alma, Miguel Villarreal, lo hicimos en el año 2015. Juancho, estaba invitado hoy especialmente por mí, pero me dijo, no, en este momento debió tener problemas de conexión. Es que él me tiene miedo, no mentira. ¿Te tiene miedo? No, mentira, Óyeme, mentira. lo voy a regañar y entonces ya tú sabes que la próxima vez que él venga, pues tiene ya tiene que tener la obligación de venir acá a nuestro apartamento para entonces cantar con él y contigo. Pero por supuesto que así es. Sí, 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 así es. Miren que allí en la carátula está Miguel con la guitarra, ¿verdad? Tributo a José Barros, pero al lado hay una imagen de la tribu Barají. Hay una imagen de la tribu Barají en tarima. Esto fue, si mal no recuerdo, esta imagen es del Teatro Pablo Tobón de la ciudad de Medellín. Entonces, llegamos, digamos, después de haber hecho este recorrido a través de este instrumento maravilloso, este instrumento mágico, de haberles contado a ustedes, pues, esta pequeña alteración que le hemos hecho, digamos, al curso del instrumento, y que más nuestra intención siempre ha sido la de facilitarle las posibilidades a los músicos, posibilidades técnicas para la ejecución del instrumento y posibilidades de poder laborar con su instrumento al poder integrarse a conjuntos de guitarra, a conjuntos de acordeón, a bandas, a orquestas sinfónicas, a lo que quiera, a lo que quiera. Entonces, la propuesta nuestra siempre ha sido esa, o sea, nosotros hacemos esto. Ustedes, bueno, miren a ver qué hacen. Ahora que dije gaita con banda, recuerdo dos experiencias que he tenido muy bonitas. Cuando me hicieron el homenaje en Cali, la Sociedad de Humanismo Médico, que me hicieron el homenaje en Cali,
invitaron a la banda 11 de noviembre de Rabo Largo. Y yo mi presentación la hice acompañado por la banda 11 de noviembre de Rabo Largo como soporte en la parte de atrás, y una combinación extrañísima que la hicimos ese día y no la hemos vuelto a hacer, que fue el maestro Alex Flores con el acordeón y mi hermano Pedro Nieves, mi hermano mayor, que fue uno de mis primeros profesores, con el tiple. Entonces, imagínense cómo pudo haber sonado la banda 11 de noviembre con el tiple, con el acordeón y con la gaita. Fue, digamos, una noche maravillosa. Y la otra experiencia que tuve, que por ahí en YouTube se consiguen los videos, esta sí fue ya en la época de YouTube, que es en una fiesta precisamente de un cumpleaños del doctor Eduardo Cortés, acompañado por la banda 19 de marzo de la Guneta. Los lujitos que me he dado con esto de la gaita acompañado por bandas. 11 de noviembre de Rabo Largo y 19 de marzo, apenas 19 de marzo de la Guneta. Entonces, llegamos ya, digamos, a una conclusión. La universalización. Con gaitas de afinación universal 440 se puede interpretar cualquier tipo de melodía sin importar su complejidad o su origen. Tenemos a Len Manjarrés interpretando a Vivaldi, interpretando a Bach. Una cosa que nunca se me pasó a mí por la cabeza que eso se pudiera dar. Ese es un ejemplo claro lo que hace el maestro Len Manjarrés de interpretar obras pues, de la música llamada música clásica, y en este caso pues, del barroco, interpretando así como lo decimos aquí. Cualquier tipo de melodía sin importar su complejidad o su origen. Con estos instrumentos se pueden organizar orquestas completas, así como la mostré ahorita de la si bemol chiquitica, luego viene toda la escala cromática pasando 2 octavas, casi, perdón, 2 octavas, de si bemol a mi bemol. Con la gaita grandota, esa la de los sonidos bajos con la que hacemos la tuba, que la pudieron observar en el video del himno nacional. Allí están la soprano, que la hice con la voz de la soprano, que es la que yo hago con la gaita en mi bemol, la voz de la contralto que la hace el maestro Elber Álvarez con la otra gaita en mi bemol, la voz del tenor que la hace el maestro Ramiro Villalba con la de los huecos de atrás, con la que tiene los huequitos atrás, y el maestro Pedro Arroyo, que fue el que interpretó la gaita bajo. Entonces, podríamos decir que así como existen las familias, bueno, llegó la hora del peto, yo creo que alcanzan a escuchar allá. Para la próxima, pues que sea presencial, ya contratamos al petero. Tenemos, así como existen las familias de las flautas dulces, por ejemplo, que son una repetición de la voz humana, soprano, contralto, tenor y bajo. Soprano, las mujeres que cantan, las damas que cantan agudo, contralto, las que cantan grave, tenores, los hombres que cantan agudo, y bajos, los hombres que cantan con registro grave. Esa misma, digamos, copia se ha hecho con los instrumentos musicales. Tenemos las gaitas dulces, por ejemplo, la soprano, contralto, tenor y barítono o bajo. Tenemos los saxofones, saxofón soprano, saxofón alto, saxofón tenor, saxofón barítono. Entonces, aquí también tenemos las gaitas en todas estas tesituras para organizar orquestas completas de gaitas. Y solo así, haciendo los ajustes de la afinación en el proceso de fabricación, se puede llegar a la universalización de la gaita, que es precisamente eso, poder ejecutar cualquier tipo de melodía sin importar su complejidad o su origen. ¿Lito? Aquí estoy. ¿Qué necesitas? Ya. Bueno, listo. Entonces. Esta es la conclusión, la que acabo de leer ahorita. No, perfecto, Juancho. Excelente la conferencia. Te cuento de que aquí Lito, Nando Coba. Lito. Sí, señor. Lito. Antes de que comiencen todo, yo quisiera que Juancho pusiera una melodía
Ya yo sé que no puede hacerlo por su problema en la mano, pero por lo menos ponerle una melodía de su álbum en el cual interpreta todos los porros que tengo. Me debes, Juancho, el último con el maestro Adolfo Pacheco. Ese no lo tengo, así que eso es una... No, Juancho, mientras Lo andamos, prometido ¿cuál te que va. busco y yo lo toco? Por favor, porque tú sabes que yo soy un hincha completo tuyo. Ese no lo tengo. Mi mujer está a mi lado y bueno, si yo no llego a tener ese álbum, va a haber un problema familiar aquí, grave. hay una Juancho, anécdota muy Juancho, bonita. antes de la anécdota, para que De- mientras la cuentas, ¿qué canción quieres que busque? Yo la pongo y la busco. ¿Cuál de todas quieres que busque? Ah, La Lorenza, que La pava Gondona. yo pienso que es el porro de mayor interpretación musical que puede haber, porque casi están todos los instrumentos ahí. Pero él la tiene, él la tiene. Si él la tiene. yo no, sí, está, pero yo no, de lo que yo creo que más bueno, iba a contar la anécdota y el maestro Adolfo Pacheco me contó que como a los 2 meses de haber salido del álbum, dijo, Juancho, estoy muy contento con ese álbum. Yo creo que es de los mejores que he hecho. Y una de las cosas que me tiene contenta es que después de 2 meses de haber estado escuchando casi todos los días en mi mujer todavía la encontró primer día. Bueno, aquí vamos. Envié Fandango Viejo. Dímelo, Ramón Duque, dímelo. ¡Uy!
Bueno, ahí tuvimos a nuestra María Varilla. Señor, el himno del departamento de Córdoba. El himno folclórico. Bueno, Juancho, yo comentaba de que aquí tenemos al doctor Hernando Cova. Estaba Leán hasta hace un poco, creo que Leán tuvo que salir, creo que tenía trabajo. Está Juancho Sierra, pero me gustaría que el doctor Cova, Qué bien. Hernando Cova, le estoy solicitando activar el audio. Para los que no conocen al doctor Cova del mundo de la música, porque el mundo de la medicina es bastante conocido, profesor de la Universidad de Cartagena. Nando es un folclorista que ha ganado muchos premios con nuestro folclor típico. Tuve la fortuna de que cuando estudiamos medicina, Nando nos enseñó a un grupo de selectos amigos a tocar un grupito de gaitas. Compramos los instrumentos. Fue una historia muy bonita. Nando, aquí estás. Tú me dijiste que le querías dar un saludo a Juancho Nieves. Y bueno, aquí está la oportunidad antes de darle la oportunidad a Ramón y a Julio Sierra para sus intervenciones. Ok, buenos días, buenas tardes a todos. Yo soy gaitero desde niño. Un saludo especial a Juancho, un grande amigo desde hace muchísimos años, desde la música, desde lo personal, desde la afinidad y la pasión por este folclore que queremos tanto. Pues desde niño hago música de gaita. Tuve la fortuna de estar ya en mi adolescencia, poder obtener un cupo como médico en la Universidad de Cartagena. Posteriormente allí hice parte de ese grupo folclórico donde conocimos a Juancho Nieves. Ahí tocaba con el maestro Juancho Sierra y conocimos a Juancho Nieves en el año 1988 en Cereté, Córdoba, en el primer festival de la Cumbiamba. Allí encontramos un ser humano maravilloso, pero aparte de eso, un músico extraordinario, que dentro de su grupo tenía varias cosas que eran distintas a lo que nosotros habíamos aprendido durante toda nuestra vida gaitera. Y era primero que él tocaba la gaita macho en ese grupo Calamarí de Sagún, que eran estudiantes de la Universidad de Córdoba, donde estaba un paisano nuestro haciendo parte de ese grupo. Allí Juancho tocaba la gaita macho sin maracas, pero utilizaba los dos dedos, los dos huecos de la gaita macho abiertos. Utilizaba y hacía una serie de armonías, una serie de acordes que eran rarísimos para nosotros. Entonces eso nos unió porque comenzamos a hacerle preguntas al respecto y pudimos aprender muchas cosas sobre cosas musicales más adelantadas de lo que nosotros sabíamos, y comenzamos a aprender con Juancho, que además es un pedagogo por naturaleza. Entonces allí ellos ocuparon el primer puesto, tanto en canción inédita como en grupos. Y ahí comenzamos a fortalecer con los hermanos Brun, con Luchito Hernández, con Guillo, con Quimio César Luna, una amistad muy bonita, porque yo fui a hacer mi año de servicio social obligatorio a Ciénaga de Oro, Córdoba, pero vivía en Sagún. Entonces ahí me reencontré con todos ellos. Y aparte, pues afiancé y llevé mis gaitas largas a una zona de gaitas cortas. Entonces ahí hice muchas amistades en Chinú, en Ciénaga de Oro, en San Andrés de Sotavento, en Cotorra, en Planeta Rica, en Pueblo Nuevo, en Cereté, en la misma Montería. En toda Córdoba hicimos grandes amistades y fuimos como sembrando la posibilidad que la gaita larga también tuviera oportunidad en el departamento de Córdoba. Y ahí hicimos una gran amistad con el maestro Elber Álvarez, quien se dio pues como a la tarea también de interpretar mis canciones y a llevar todo este mundo de las gaitas a toda Córdoba. Y fue como el pionero de grupos de gaitas en el departamento de Córdoba. Posteriormente, ya en el año 99, yo estaba en San Juan trabajando en mi pueblo como médico general y me encontré con un cuñado aquí en Cartagena, vine a presentarme a cirugía y
Y hombre, ¿cómo así, Juancho? ¿Dónde está él? Tengo años de no verlo. Me dice, no, está aquí en Cartagena, trabaja en el Hotel Santa Clara. Y está haciendo un trabajo, y aparte de eso, un trabajo musical, y aparte de eso, tiene una canción tuya incluida en el álbum. Entonces eso también es un grande orgullo, porque Juancho en cada uno de sus trabajos ha tenido pues la fortuna para mí de incluir canciones mías en sus álbumes. Entonces eso es un gran orgullo, un honor que llevo, que un ser, un músico extraordinario como Juancho Nieves tenga en cuenta mis creaciones. Entonces, hablar de Juancho Nieves en la música de gaitas es hablar de aparte de una excelente persona, como lo reitero, es hablar de un maestro que nos hizo un grande aporte. Antes habían como esbozos de tratar los trabajos de Carlos Vives con Maite Montero, los trabajos de Joe Arroyo con la misma Maite y con José El Hach, y los trabajos de Totó Momposina primero con Roberto Guzmán y Jaime Serrano, y después con Hugo Salcedo, trataron de incorporar una afinación, comunión con otros instrumentos que tenían unas afinaciones específicas, y la gaita ahí no tenía mucha cabida. Entonces el maestro Plinio Julio Hernández aquí en Cartagena siempre intentaba hacer como un acercamiento, pero no había un mundo musical formal alrededor de lograr estas afinaciones, y Juancho con Elber y William lograron hacer un trabajo mancomunado para que las gaitas lograran esta afinación. Hoy, fíjense, aquí tengo 4 tipos de gaitas largas afinadas en diferentes tonalidades. Eso nos da a nosotros muchas posibilidades. Nosotros antes decíamos que la gaita no se canta, sino que se grita. La gaita tenía unas tesituras muy altas, los tonos para los cantantes eran muy altos, y solamente esos cantantes campesinos con voces agudas podían llegar a esas tonalidades. Hoy hemos podido lograr que cualquier tipo de cantante su voz las canciones de la música de gaitas. Entonces es un gran aporte que ha hecho Juancho con el trabajo mancomunado con Elber y William y muchos más, porque el maestro Pedro ha aportado muchísimo en este trabajo, lo mismo Ramiro, José, Juan, ¿verdad? Todos ellos han estado aportando su granito de arena para la construcción de esta posibilidad tan real para nuestra música. Cosa que le agradecemos realmente, porque hoy la gaita no solamente está circunscrita a esta serranía de San Jacinto, a este corredor gaitero que hay entre los departamentos de Córdoba hasta el Magdalena, sino que está en todo el país y en otros países. Yo tuve la fortuna de conocer gaiteros en Chile, donde me formé como cirujano digestivo. Tuve la fortuna de conocer gaiteros en México, en Costa Rica, en España, ¿verdad? En cada parte donde he ido encuentro gaiteros, en la Argentina. Entonces, se ha ido expandiendo el mundo de las gaitas, y es gracias a que integrar el instrumento a otras organologías, y eso ha sido definitivo para que la gaita tenga otra visión en el exterior y en nuestra propia nación. Una anécdota con el maestro Catalino Parra con relación a los gaiteros escoceses que mostró Juancho, y es que nosotros ganamos por allá en el año 89 el Festival Nacional de Gaitas en Ovejas, y fuimos a hacer una gira nacional, y nos encontramos en Bogotá que iban a hacer el centenario o un aniversario de la British Airways, que es la empresa de aeronáutica de Gran Bretaña, y trajeron unos gaiteros escoceses para compartir con los gaiteros colombianos. Entonces alguien hizo esa misma pregunta: ¿será que los gaiteros colombianos se ponen las faldas? Y le hicieron la pregunta al maestro Catalino, y Catalino dijo: nosotros somos artistas. Y dijo: cuando Delia Zapata y Manuel Zapata Olivella me fueron a buscar
para que yo pues me integrara al grupo que hizo la gira nacional en el año 1954, llevando el folclore de todo el territorio del Caribe. No había mujeres que bailaran el baile de la trenza. Me tocó disfrazarme de mujer y hacerle y mostrarle a Delia, porque yo quería ir a ese viaje. Entonces ellos me llevaron porque me vestí de mujer. Entonces, si me llevan para Inglaterra, yo me pongo las faldas esas, no tengo ningún tipo de problema. Y otra anécdota con el maestro guardián, Francisco Ramírez, que era el tamborero de los gaiteros de San Jacinto, también de soplaviento. Le mostramos por allá en el año 2000, en el hospital universitario. Él estaba enfermo de la próstata y le mostramos el CD de Juancho Nieves, y le mostramos como unos videos en donde ellos estaban tocando música de banda con gaitas. Y él dijo, carajo, ese señor Barbón es un músico buenísimo, pero mira, perdiendo el tiempo ahí, tanta canción bonita que tenemos en la gaita para tocar bandas con gaita, hombre, maldita sea. Entonces algo así le pasó al hermano de Juancho Nieves, a Pedro, con Remberto Martínez. Pedro es gastroenterólogo y salió en un programa de Alfonso Castellano, Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, hablando sobre gastritis, ¿verdad? La enfermedad acidopéctica, etcétera. Y lo estaba viendo en televisión Remberto Martínez y dijo, maldita sea, un músico extraordinario como Pedro Nieves y va a salir en televisión hablando de gastritis, hombre, no puede ser, yo voy a apagar este televisor. Entonces, eso en el mundo de la música. Esto es una cofradía, dice, al que le gusta la tierra busca su pedacito de terreno, y ahí nos unen muchas anécdotas, muchas querencias con Juancho, con Elber, y con toda la gente del departamento de Córdoba. Bueno, Juancho, un saludo especial y saludes a todos allá, que son mucha gente que te toca saludar ahora con esta pandemia de parte mía. Un abrazo. Nando. Sí, señor. El problema, acá no hay faldas escocesas. Acá los músicos de gaiteros tienen pantaloncillos largos y pantalón corto, como lo que decía Diomedes Díaz. Así es. Los hermanos Pelufo del Carmen de Bolívar tocaban el muñeco y tocaban esa canción también, de Mama, el hombre de Mama, también lo cantaban. ¿Te acuerdas, Juancho, que lo tocaban los hermanos Pelufo del Carmen? Un grupo muy bonito. Bueno, como esta noche también vinimos a escuchar música, Nando, gracias por tu aporte, que no te vayas porque quedamos en deuda. Prometimos que ibas a tocar un poquito de gaita, pero antes de esto y antes que hable Ramón y Julio Sierra, aquí hay mucha gente que vino a disfrutar de la música de Juancho, entonces no podemos ser egoístas. La Villa también.
Prepárate, Ramón Duque, que ahora vienes tú. ¡Carajo! Ahora mismo estoy en las sabanas de que te por favor, y ese porro. Bueno, Lito, tienes Qué la palabra. vaina buena. Espérense un momentico. bueno, ahora Por sí. favor. Entonces, ahora Ramón Duque tiene la palabra. Esto tiene que ser así, musiquita y habladera, porque hoy la noche es sabrosa, ¿sí o no, Ramón? Estamos para eso. Serenísimo, Yadira, Lito, Juancho, mis hermanos carnales, Laura Susana en Recife, Compañero insigne de porro. en Barranquilla, Carlos Alberto, Ofelia, Jorge, Juancho. Soy hijo de Cincelejo, la perla de Sabanas, enclaustrada en la Sierra Flor. Somos idéntico a Sagún. Ustedes más cerca al Valle del Sinú, nosotros más cerca a los Montes de María. Soy hermano de patio, hermano de crianza, se puede decir, de Juancho Torres, el hombre que recuperó el etos sabanero como es el porro y lo universalizó. Que en paz descanse. Me alegra ver la quijada de vaca o de burro que tiene tu grupo, que eso se perdió. Veo que la cantadora usa esa quijada y le marca el ritmo. Mi hermana Laura Susana, que vive en Recife, dice que su colombianidad la realza el mote queso, una posta de sierra frita y una gaita de Montes de María. Me entusiasmó muchísimo en esta tarde haber oído esos porros que me exaltan el alma. Una pregunta, Juancho, para terminar. ¿Por qué la gaita, el corredor que el doctor Cova dijo, que viene desde el Sinú hasta la Sierra Nevada, pero vemos poblaciones que son gaiteras? Digamos, cojamos Colomboy, se llega a Cincelejo, donde somos más de porro, pero nos llega la gaita, porque Cincelejo asume todas las 5 regiones de la subregión del Gran Bolívar. Pasamos a Oveja, gaitera. Se llega al Carmen de Bolívar, puede haber gaitas, pero más allá, posiblemente por el influjo del maestro Lucho Bermúdez, es más el porro de banda o el porro de salón. Pasamos después San Jacinto, San Juan, no me acuerdo, es una región que quiero muchísimo, pero San Juan, de donde es el doctor Cova, la gaita no se exalta tanto como en San Jacinto, pero hay gaiteros. Si nos vamos a la región de los Montes María, que da hacia la parte de María de la Baja, ya es otro etos, otro etnos, porque hay mucho influjo africano en esa región. Entonces, posiblemente ahí no se escucha gaita. Pero vemos que la gaita salta en poblaciones donde es mucho lo que es la gaita y baja en otras poblaciones sin olvidarse de ella. Es una duda que siempre he tenido
porque somos trienios, somos lo mismo, pero ¿por qué en Ovejas sí, en el Carmen un poquito, en San Juan un poquito y en San Jacinto más? Esa es una pregunta que le hago a los dos folcloristas. Estoy muy emocionado con esto que la Gran Logia hace todos los sábados y que hoy me tocó en el alma. Y sé que a mis hermanos carnales, Alicia Salón, que hace parte del combo, se han emocionado con esto que hemos escuchado y oído hoy. Tantos maestros grandes que tenemos, tanto folclor puro que tenemos, y ustedes lo están recuperando. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, no, 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 Juancho, por alguna razón no te escuchamos, Juancho. Juancho, apágate la cámara un momentico. Sabemos que eres simpático, pero ya te tenemos. Háblate ahora. Aquí tenemos, por ejemplo, al maestro Manuel de Dios Salcedo, que es un maestro que ya está casi en los 90 años. Y él dice que el papá de Adolfo Ortega, que es otro gaitero que está ya en los 83, 84, creo que está el maestro Adolfo, que son gaiteros que aprendieron del papá y del tío de Adolfo, acá en Sahagún, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicamos nosotros que esas gaitas habían estado escondidas allí? Bueno, no habían tenido, digamos, como la forma de mostrarlas, ¿sí? La forma de mostrarlas. Entonces, pienso que eso puede pasar también, bueno, en Ovejas el auge es claro. El auge de Ovejas se dio a través del festival. Cuando empieza el festival es cuando empieza, digamos, todo esto de las escuelas gaiteras y todo, además de que tenían ya, digamos, una tradición inmensa, grande, gigante, tanto como la de San Jacinto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué San Jacinto es tan fuerte que se conoce lo de las gaitas? Porque el primer grupo que se dio a conocer, digamos, a nivel nacional y a nivel internacional fue los gaiteros de San Jacinto, ¿verdad? Entonces, mira cómo tenemos los ejemplos claros, ¿verdad? Por ejemplo, el maestro Nazario Flores y todos estos maestros del Sinú que interpretaban la gaita y que uno va a ver y en este momento tendrían 120, 130 años. O sea, que nos dejaron ese legado de gaitas en el Sinú. Entonces, yo pienso que es eso, ¿no? Es mi forma de ver, esa pregunta que me hacía Ramón, ¿sí? De por qué unos pueblos son más visibles algunas que otras manifestaciones de la música. Pienso que esa podría ser, digamos, lo que Juancho, a pensar acá. ¿Sí? Juancho, yo ¿Sí? creo que también hay mucha influencia externa de unas... El Bolívar Grande tuvo inicialmente todo ese acervo de música que lleva en su alma la música indígena y la música negra y algo de españoles. De ahí salieron el porro, la cumbia, una cantidad de cosas. Pero la influencia del vallenato dentro de ciertas regiones del Caribe también modificó este asunto. Y las orquestas y las bandas opacaron un poco a los gaiteros, porque eran como más comerciales, o no, yo diría no solamente comerciales, sino más hechas a hacer fiesta. Entonces, el gaitero era más de parranda y las bandas eran más de fiesta, y las orquestas mucho más, lo que pasó en el Carmen de Bolívar. Y en San Jacinto, la influencia que tuvo nuestro amigo y nuestro maestro Adolfo Pacheco fue inmensa también, porque él interpretó esa música que es un vallenato, entre comillas, no llamado vallenato sabanero, lo mismo que hizo
Alfredo Gutiérrez. Todas esas influencias opagaron un poco a las gaitas. Pero yo no cambio una gaita tocada con una parranda esperando unas reinas en el aeropuerto a cualquiera de esas músicas. Eso para mí era el mejor espectáculo del mundo de mi niñez, porque eso, ahí vivía uno toda esa influencia de esa música que le daba la sangre hasta llegar pues al éxtasis. Así que pienso que la influencia externa no es, digamos, externa, sino regional de ciertas clases musicales, fueron lo que hicieron que de pronto decayera la gaita. Y un maestro de la gaita, después de los gaiteros de San Jacinto, el que reivindica la gaita se llama Carlos Vives, porque él pone, ya hace dentro de su orquesta, y pone a Maite como figura principal en muchas de sus composiciones y en muchas de sus ritmos y de sus interpretaciones, e internacionaliza esa música. Y eso hace años ya, estamos hablando casi más de 30 años. Entonces,